Muy buenos días, bendiciones para todos. Bienvenidos esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente en esta mañana y espero que esté allí con su corazón dispuesto, con expectativa para tener este nuestro tiempo devocional. Recuerde que Dios es fiel y Él ha prometido responder cuando nosotros clamamos. Dijo el profeta Jeremías, o Dios al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que en esta mañana, allí donde usted está, quiero invitarle a que clamemos al Padre Celestial. Incline allí su rostro, oramos y damos gracias a Dios por este nuevo día. Gracias por su fidelidad. La Escritura dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Entonces es su fidelidad la que nos da estabilidad a nosotros. Muchas veces nosotros no caemos, no fracasamos, no es porque seamos de buenas o porque seamos lo suficientemente buenos, sino porque Dios es fiel. Y Él en nuestra debilidad nos fortalece y nos sostiene. Entonces vamos en esta mañana a agradecer a Dios. Así que allí donde usted está, incline su rostro y oramos al Padre. Señor, gracias. Abra sus labios en esta mañana allí donde usted está y dele gracias al Señor. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu fidelidad, porque esa fidelidad, Señor, es la que nos sostiene, es la que nos bendice, Señor, la que nos protege. Es tu fidelidad la que nos ayuda, Señor, a continuar en el camino. Gracias, gracias. Hoy reconocemos, Padre, tu fidelidad. Reconocemos, Señor, que es la firmeza de tus promesas. Tus promesas son firmes, son sólidas, Señor, y ellas son un fundamento para nuestras vidas. Por eso nuestras vidas, Señor, tienen estabilidad y por eso nuestras vidas, Señor, además de estabilidad, tienen resistencia, durabilidad, porque eres tú nuestro fundamento. Eres tú nuestro fundamento. Gracias, gracias. Tú has dicho, Señor, en el Salmo 23, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, que en lugar de delicados pastos nos harás descansar y junto a aguas de reposo nos pastorearás. Que aún, Señor, aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento y tú prepararás para nosotros un banquete en presencia de nuestros angustiadores. Tu palabra dice, Señor, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová morarás por largos días. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por el bien que nos sigue cada día. Hoy es un día, Padre, en el que tu bien y tu misericordia, Señor, están en nuestras vidas. Gracias. Aquí están nuestras vidas, Señor. Disponemos nuestros corazones para tomar tu palabra y para aprender de ella. Fortalece nuestras vidas en este día, Señor, en la fe. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Muy bien, estaba leyendo un episodio bien interesante, un episodio con el que va terminando el libro de los Hechos. Es el naufragio del apóstol Pablo. Así que vamos a leer la Biblia allí, en el libro de Hechos, capítulo 28. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Los primeros 10 versículos, vamos a leerlo. Hechos, capítulo 28, del versículo 1 al versículo 10. Así que tome allí su Biblia y leemos las Escrituras. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales
nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Este es un hecho bien interesante porque nos permite a nosotros ver cómo las cosas que parecen adversas siempre terminan favoreciendo el reino de Dios. Esto no se trata de nosotros, el reino se trata de Jesucristo y de que Él sea glorificado a través de nuestras circunstancias. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra propia comodidad, en nuestra propia tranquilidad, nosotros no vamos a entender y vamos a frustrarnos, y aún en el Evangelio el gozo de Dios se va a apagar porque pensamos que el Evangelio se trata de nuestra tranquilidad, de nuestra comodidad. El Evangelio se trata de Jesucristo, de que Él sea glorificado en cada circunstancia de nuestras vidas. Y esto es lo que vemos aquí. Rápidamente, un recuento del contexto nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos. Recuerde que el apóstol Pablo está siendo llevado a Roma por un centurión. Lo están llevando a Roma porque Pablo solicitó comparecer ante el César por causa de las acusaciones que los judíos le habían hecho. Recuerde que los judíos querían la muerte de Pablo, pero el apóstol Pablo apeló a César porque en primera instancia no había muchas garantías tampoco para que se le hiciese justicia, pero realmente el propósito de Dios era que él pudiera testificar en esas esferas, ¿no?, de la sociedad. Entonces el apóstol Pablo está siendo llevado por un centurión romano, quien le embarcó, quienes embarcaron más bien en una nave, en un barco. El centurión, no tomando en cuenta el consejo del apóstol Pablo, él cedió a la mar, salió. El apóstol Pablo estaba diciendo que no era prudente, que era mejor que esperaran, pero él no quiso esperar, sino que emprendió el viaje. Cuando el barco está en alta mar, es sorprendido por un fuerte viento huracanado y comienza el barco a sufrir daño a tal punto que tuvieron que deshacerse de la carga. Y no solamente la carga, sino que la misma tempestad destruyó el barco, así que naufragaron. Pablo había recibido una revelación de Dios de que ellos iban a naufragar, pero que no se preocuparan por las vidas. Así que perdieron todo, perdieron la carga, perdieron el barco, pero ninguna vida humana se perdió. Entonces, Dios permite que en medio de ese naufragio ellos lleguen a una isla llamada Malta,
que es el pasaje donde estamos leyendo. Ahora, lo interesante es lo que sucede en esa isla. Cuando el apóstol Pablo llega, y no solamente el apóstol Pablo, vienen nadando, vienen saliendo del mar, y los naturales de la isla, dice Pablo, dice Lucas, que es el que está escribiendo, el que escribe el libro, los reciben con no poca humanidad. Es decir, que fueron muy hospitalarios, encendieron, a causa del frío y de la lluvia, encendieron un fuego, una fogata, para recibirlos a ellos. Cuando está sucediendo esto, hay un episodio bien interesante, y es cuando el apóstol Pablo toma unas ramas secas para echarlas al fuego, para alimentar la hoguera, y una víbora, dice la escritura, huyendo del calor, se le prende en la mano a Pablo. Los naturales de la isla vieron el acontecimiento, vieron cómo la víbora se había prendido de la mano de Pablo. Pero dice la Biblia que Pablo, con mucha naturalidad, él sacudió su mano echando la víbora en el fuego, y él continuó con sus actividades. Las personas en la isla, conociendo la víbora, por supuesto, lo venenosa que era, estaban esperando que Pablo se hinchase o que cayese muerto. Pero pasó el tiempo y no sucedió nada. Ellos decían: este hombre es un homicida, quien, escapado del mar, la justicia no le deja vivir, porque la culebra se le había prendido en la mano. Aprendemos de esto el no hacer juicios, el no hacer juicios a la ligera, porque ellos hicieron un juicio de acuerdo a lo que ellos estaban viendo. Pero muchas cosas no son como nosotros las vemos o las percibimos. Pablo había sido acusado injustamente, y Pablo no era ningún homicida. Pero ellos sacaron sus propias conclusiones por lo que vieron. Entonces, a veces también nuestros ojos y nuestros sentidos nos engañan. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a que no debemos ser jueces. Por mucha calamidad y por muy mal que le esté yendo a una persona, eso no es un indicio de que sea una persona pecadora, que sea una persona malvada. No siempre sucede eso. Sin embargo, el respaldo de Dios estaba sobre Pablo. Recuerda lo que el Señor prometió cuando le dio la gran comisión a los discípulos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Tomarán serpientes en sus manos, dice la Escritura, no les harán daño. Entonces, no es que tampoco vamos a actuar con temeridad, ¿no? Y vamos a adrede a tentar a Dios, involucrándonos en este tipo de situaciones, sino que en medio del desarrollo de nuestra vida cristiana nos enfrentamos con situaciones que pueden ser mortíferas, pueden ser mortales, pueden ser graves para destruir a una persona. Pero como la gracia de Dios no son situaciones que uno busca, son situaciones que lo encuentran a uno. Y Dios ha prometido su respaldo, y eso es lo que nosotros vemos en la vida de Pablo. Así que las personas, cuando vieron que Pablo no se había hinchado y mucho menos había caído desmayado o muerto, cambiaron su concepto de él. Es decir, Dios se glorificó a través de Pablo, y pensaron que él era un Dios y comenzaron a honrarlo como tal. Ellos no, por supuesto, nunca aceptaban ese tipo de adoraciones ni de ofrendas, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a observar que ahora, en medio de esta crisis, en medio de esta situación difícil que Pablo con el resto de los navegantes están atravesando, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Pablo es un convencido. Él es el que nos enseña a nosotros en la carta a los Romanos que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios nos ayuda bien. Él es un convencido de esto. Él es un convencido de que si algo le sucede a un hijo de Dios,
Eso no es para destruirlo, eso es para Dios glorificarse. Entonces, esa confianza la tenemos nosotros, eh, y Él la está viviendo aquí. Ha naufragado, estuvo a punto de morir, dice la Biblia que estuvo en una situación en la que él perdió toda esperanza de vivir. Sin embargo, él se mantuvo confiando en el Señor. Naufragaron, tuvieron que nadar, duraron 3 días y 3 noches en alta mar. Escúchame bien, perdidos. Llegaron a una isla. Allí en esa isla, ya por lo menos salvos del mar, de la tempestad del mar, ellos, o el apóstol Pablo, es mordido por una víbora venenosa. Entonces, es posible que cualquier persona se pudiera desanimar con todos estos eventos negativos. Pero como le dije, el apóstol Pablo es convencido de que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios, que aman a Dios, esas cosas les ayudarán a bien. Y mira cómo redundó esta situación para el bien, porque Dios se glorificó a través de la vida de Pablo en esa circunstancia, en esa situación. Dice la Biblia que Pablo allí conoció a un hombre llamado Publio, que era un hombre importante. El padre de Publio, dice la Biblia, que estaba enfermo, y este hombre tenía fiebre y disentería. Y Pablo entró, dice la Escritura, oró por él, luego puso sus manos y fue sanado. Mira cómo Dios se glorificó en medio de esta situación. Y no solamente esto. Al ver este tremendo milagro, las demás personas enfermas en la isla acudieron a Pablo y dice la Biblia que venían y eran sanados. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No le parece maravilloso que una circunstancia que pudo causar desánimo, desaliento, amargura en la vida de un hombre, de un creyente, se convirtió más bien en un medio a través del cual Dios se glorificó grandemente? Pero esto pasó por las convicciones de Pablo. Obviamente Dios respalda, fue Dios quien se glorificó, pero es muy importante la fe, muy importante la firmeza, las convicciones del creyente, del Hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que está atravesando por momentos de dificultad, y esas dificultades le atribulan, le desesperan, le desaniman, le deprimen, le frustran, entonces usted va a ver eso nada más. Y eso es lo que va a recibir. Pero si usted es una persona que tiene unas convicciones firmes, sólidas, la promesa de Dios es que todas las cosas que nos sucedan a nosotros nos van a ayudar a bien. La promesa de Dios es que las tribulaciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. O sea, si usted vive con estas convicciones, usted va a mirar la crisis de otra manera, desde otro punto de vista. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo, cuando escribe sus cartas, no hace otra cosa que compartir sus experiencias de vida. Pablo no está enseñando cosas que él no haya vivido. Él ha vivido todas estas situaciones y él ha experimentado tribulación, ha experimentado persecución, ha experimentado crisis, ha experimentado tragedias, pero todas esas tragedias, dice Pablo, me han servido para bien, han redundado más para el bien del Evangelio. Él lo ha experimentado. Ahora, ese caso, eso no es diferente en nosotros, porque nosotros también somos hijos de Dios y porque también Dios tiene un propósito con nuestras vidas en el medio en el cual nosotros estemos. Ahora, es posible que muchas personas estén atravesando por momentos de dificultad y se preguntan cómo esto puede ayudarme, pastor. Bueno, el único que tiene la respuesta es Dios. Espere, siga creyendo, porque ese es el reto de la palabra para nosotros el día de hoy. Siga creyendo, porque Dios se va a glorificar. Siga creyendo, porque Dios se va a glorificar. No es fácil, no es fácil, y yo sé que es así. No es fácil mantenerse creyendo en el momento de la dificultad, en el momento de la debilidad, en el momento en donde los acreedores te están acosando, el momento en donde no hay provisión, en el momento en donde hay una amenaza de divorcio, de separación,
en medio del diagnóstico, irreversible. O sea, esas son situaciones muy difíciles, muy difíciles. Pero es precisamente en esos momentos en donde se requiere creer. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Eso se lo dijo el Señor al padre de un niño que estaba endemoniado. El Señor le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y él dijo, sí, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor le dijo, bueno, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Y si usted cree la palabra, entonces usted va a ser más que vencedor. Tal vez a veces parecerá imposible. A veces parecerá imposible que Dios revierta una situación. Pero escuche una cosa, Dios es especialista en imposibles. La Escritura dice, porque nada hay difícil para Dios. Todo lo puede hacer. Entonces Dios nos invita en este día a seguir confiando, a seguir confiando. Es posible que algunos de ustedes están diciendo, pastor, pero ya yo llevo tanto tiempo confiando, estoy esperando, y quiero animarte a que sigas esperando a Dios, porque Él no defraudará a nadie. La Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Él ha dicho en su palabra. Y con esto quiero que terminemos esta mañana leyendo lo que nos dice el rey David en el Salmo 34. Por favor, busque allí su Biblia en el Salmo 34 y vamos a terminar este tiempo devocional leyendo ese texto, porque el reto que la palabra de Dios nos establece en este día es seguir confiando, seguir creyendo, porque Dios se va a glorificar. Mire lo que dice el Salmo 34 en el versículo, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová. Aquí viene la causa por la cual el salmista está tan gozoso, tan contento, y ha estado invitando a las personas para que alaben a Dios con todo su corazón. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es decir, que lo había buscado en un momento donde había muchos temores en su vida y Dios le respondió. Y Dios, escúchame bien, le oyó y le respondió. Versículo 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí entonces nos habla que no solamente habían temores, sino que el salmista estaba atravesando tiempos de angustia. ¿Y qué fue lo que lo libró a él? Dice él, clamar y esperar en el Señor. Dice el versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué le parece? No tendrán falta de ningún bien. La palabra te dice en esta mañana, no vas a tener falta. Escúchame bien, no tendrás falta de ningún bien si tú esperas en el Señor. Así que quiero animarle que en esta mañana usted siga creyendo. Sigue creyendo. Es en medio de las situaciones difíciles donde la fe se fortalece. O sea, donde te vuelves más fuerte en la fe. Es en los momentos difíciles cuando sigues creyendo. Creyendo en que Dios es fiel, que Dios se va a glorificar. No sé por qué situación estés atravesando, pero en esta mañana el Padre nos insta a que sigamos confiando, que sigamos creyendo, porque Él se va a glorificar. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que en medio de cualquier situación difícil que estemos viviendo, nos permita crecer. No centre su mirada en la situación, centre su mirada en lo que Dios
le va a permitir hacer, y es el crecimiento de su fe. Y sé que Dios es fiel. Así que vamos a orar y vamos a agradecer y vamos a pedirle al Padre que en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestros naufragios, Él nos permita seguir creyendo, confiando en Él, y que nuestras vidas sean un medio solamente para que Él se glorifique, para que Él muestre su poder, así como lo hizo con Pablo en la isla de Malta. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias por el apóstol Pablo, que es una inspiración para nosotros. Pablo nos enseña, Señor, a continuar confiando en ti, Padre, muy a pesar de que las situaciones, Señor, parezcan contrarias. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio del naufragio, en medio, Señor, de las crisis, de los peligros, Padre Celestial, aprendemos a confiar en ti. Pablo lo hizo y tú te glorificaste, Señor. Toma nuestra situación. Dígale en esta mañana: Señor, toma mi vida y toma mi situación. Cualquier situación que esté viviendo, Señor, de dificultad, tómala. Y así como lo hiciste con Pablo, hazlo conmigo también, Señor. Glorifícate a través de ella, porque yo voy a seguir creyendo, Padre. Yo voy a seguir creyendo, Señor. Voy a seguir confiando. Voy a seguir haciendo mi parte, lo que me corresponde, porque tú, Señor, vas a responder. Tu palabra dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores, dice tu palabra. Los que miraron a Él fueron libres de todas sus angustias. Padre mío, gracias. En esta mañana nos apropiamos de esta palabra y seguimos creyendo. Padre Celestial, creemos que hoy es un día en el cual tú, Señor, te vas a glorificar, Padre. Hoy es un día donde voy a ver tu gloria. Dígale al Padre en esta mañana: hoy voy a ver tu gloria, Señor, manifestada a través de mi vida. Gracias, Señor, porque de lo vil y de lo menospreciado tú has tomado para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo tú has tomado para avergonzar a los fuertes. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, que el Señor me les bendiga en esta mañana, en este día. Que el Señor bendiga poderosamente su día y que hoy sea el mejor de sus días. Hoy sea el día en donde Dios se glorifique a través de su vida, ¿oyó? Y que el Señor, como dice Salmo 23, que no falte el bien y la misericordia de Dios sobre usted y sobre los suyos. Que Dios le bendiga.